Bueno, pues muy buenas a todos y a todas, yo soy un gusto parlante y bueno, voy a terminar ya con esta introducción al libro de Althusser, Iniciación a la filosofía para no filósofos, con la interpretación sui generis que estoy llevando a cabo a lo largo de estos 3 vídeos, y mi intención es terminar la introducción de las 60 primeras páginas y dejarlo allí, porque luego ya habla del gran rodeo, del problema de la abstracción y bueno, se mete en cuestiones que, en fin, sí que igual las abordo más adelante, pero como no las tengo preparadas, pues no las voy a dar sencillamente, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ver el segundo apartado de la primera parte, que se titula Filosofía y Religión, y nada, pues vamos a comentar un poco por encima lo que es la problemática de la diatriba o la discusión que existe entre la posición religiosa y la posición filosófica con respecto a la realidad, ¿no? Si pueden convivir juntas, es decir, si religión y filosofía podrían compartir ese espacio, si bien son antagonistas, si compartiendo ese espacio no se llevarían bien, no estarían en simbiosis y tendrían que estar en conflicto, o si bien pues una se dedica a unas cosas y otra se dedica a otras y no tienen por qué necesariamente ni compartir espacio ni entrar en disputas, ¿no? O bueno, eso, distintas posiciones, ¿no? A ver cómo podemos salir de aquí. Bien, entonces lo primero que hay que decir es que la religión o las religiones nos ofrecen respuestas al origen del mundo. A las preguntas, responde preguntas del tipo ¿por qué hay algo en vez de nada? Aunque esto es una pregunta filosófica propuesta por Leibniz. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué el ser antes que la nada? ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué existen los hombres? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Dónde va el alma después de morir? Etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones trascendentes que se llaman. Y a esto las grandes imágenes míticas, los grandes relatos ficticios, vamos a decir así, míticos, que genera la religión, dotan de un contenido conceptual, dotan de un pensamiento abstracto y racional todas estas preguntas. Generalmente la cuestión gira en torno a la creación, ¿no? El mundo ha sido creado por Dios a partir de la nada, es decir, la creación del mundo es ex nihilo, ¿vale? Parte de la nada, porque, bueno, claro, a ver, ya empezamos con los problemas. El mundo es creado de la nada, pero antes del mundo estaba Dios, en tanto que demiurgo creador, en tanto que artesano, podemos decir, ¿no? Por lo tanto, Dios era algo. Luego había algo antes del mundo, que era el propio Dios. Pero claro, si Dios crea de la nada, eso significa que de algún modo Dios es nada. Es un modo de la nada. O sea que es nada. Y, bueno, habría que ver en qué consiste eso de la nada. Un poco por meternos en jardines, ¿no? Bien, entonces Dios crea el mundo de la nada, siendo él mismo una nada, consigue crear algo, lo cual rompe pues, el postulado parmenídeo de que el no ser no puede ser, sencillamente, ¿no? Es decir, un no ser, una nada, no puede generar algo, un ser. Es algo contradictorio ontológicamente, ¿no? En la realidad. Nadie puede... Bueno, yo creo que no, vamos. Si alguien puede crear algo de la nada, que lo demuestre. Que haga un vídeo en YouTube y demostrándolo. Nadie puede fabricar algo de la nada. Solo los magos. Pero claro, los magos hacen trucos. Entonces no me sirve. Bien. Entonces, Dios ha creado el mundo y el mundo, aparte de la propia materialidad o esfericidad de la Tierra, ha creado los animales y las plantas para que nutran a los hombres. Que, en último término, los hombres son esos hijos de Dios, esas criaturas privilegiadas desde el punto de vista teológico, ¿vale?
el ser humano es esa criatura privilegiada. ¿Por qué? Porque ha sido dotada de alma, ha sido dotada de intelecto, ha sido dotada de razón, ha sido dotada de lenguaje. Bien. Y bueno, pues al final de los tiempos, pues habrá otra serie de cuestiones, ¿no? Así como Dios crea el tiempo, sin ser el mismo tiempo, porque Dios existía antes del tiempo, por lo tanto Dios no es un tiempo finito, Dios es un tiempo eterno, es un tiempo infinito, es un tiempo que no encaja, que no se mezcla, que no está dentro de la finitud. Esto es una cosa que se dio cuenta, yo creo que Spinoza. Uno puede amar a Dios, pero no puede pretender que Dios le ame a él, porque al final estamos hablando de una distancia. Existe una distancia tal entre la sustancia divina y la sustancia real efectiva, ¿no? La que somos nosotros y la que es Dios. Existe tal distancia que no hay conexión. No hay conexión, es imposible. El finito no se mezcla con el infinito, porque lo finito en un infinito queda disuelto completamente, y lo infinito no puede entrar, caber, encajar de ninguna manera en un espacio finito. O sea, son cuestiones que van en paralelo, que nunca llegan a ser secantes, a cortarse, ¿no? Bien, entonces las grandes ideas de Dios en la filosofía pues son varias, ¿no? Pues la de Platón, con la idea del bien, por ejemplo, epekeina tesusías, más allá de los entes, más allá del ser, que es ese principio regulativo que nos permite ordenar un mundo social jerarquizado. También podríamos hablar de el demiurgo platónico, del Timeo. Por cierto, el Timeo, obra dificilísima. Cuando me la leí estaba flipando. Digo, pero ¿esto qué diálogo es? O sea, ¿es de Platón? Es la pregunta. O sea, ¿el Timeo es un diálogo platónico? Obviamente, sí, ¿no? Quiero decir, se presupone que es un diálogo platónico, pero yo lo encontré muy extraño. O sea, hay una cantidad de mitologemas en el Timeo que se te va la olla. Dificilísima lectura, entrevesadas, cuestiones astronómicas, cuestiones de los 4 elementos, cuestiones mitológicas, no sé, es un texto, no me gusta nada, ya anticipo, el diálogo que se basa, el diálogo platónico del Timeo, que es el diálogo que explica, que, bueno, más que un diálogo es casi un monólogo, que explica la creación del mundo, eso no hay por dónde cogerlo a nivel filosófico. Bueno, al menos yo, a nivel filosófico, no sé por dónde cogerlo. Mira que está el Parménides y que está el Sofista y que eso es tralla dura, pero yo el Timeo, sinceramente, en fin, lo dejamos aquí. Bien, Aristóteles es el creador de la idea de Dios teológica, ¿no? De la cual van a beber todas las religiones monoteístas, en la medida en que la idea de Dios de Aristóteles, que tiene un sentido físico, es decir, la idea de Dios aristotélica es un principio que sirve de ideal regulativo para justificar la cadena causal, de tal manera que toda causa tiene un efecto y todo efecto es fruto de una causa. Pues en ese encadenamiento de causas-efectos se llega hasta un primer eslabón. Ese primer eslabón es el primer motor, el que va más rápido, el teos, ¿no? El Dios, que es justamente el que introduce el movimiento en el mundo. Bien. Pero no es algo humano. Quiero decir, el primer motor aristotélico no es un dios antropomorfo. Y esa es la clave, ¿no? Al final, porque los dioses, hasta ese momento, los dioses, además de ser animales en un principio, además de ser constelaciones, además de ser planetas, además de ser entidades humanas, héroes divinizados, etcétera, etcétera, pues al final llegamos al último estadio, por seguir la interpretación de, bueno, en el animal divino, la religión terciaria, que es la idea de Dios abstracta, es fruto de Aristóteles, ¿no? Eso no cabe duda.
como el distanciamiento planteado por Xenófanes de la antropomorfización de la religión mitológica griega clásica con el panteón griego, ¿vale? Con el Olimpo. Bien, después tenemos a Descartes, que también postula la idea de Dios como la sustancia infinita que nosotros tenemos la capacidad de pensar y que es innata, porque un ser finito no puede llegar a pensar tal idea, etcétera, etcétera, ¿no? Spinoza, con la propia sustancia infinita, o la omnipotencia de la naturaleza, como la idea de Dios inmanente, como este vuelco al materialismo. Luego ya veremos lo que es el materialismo. Leibniz, con la idea de Dios como el gran relojero, el calculador infinito del mejor de los mundos posibles, etcétera, ¿no? Es decir, que en el fondo la filosofía ha dado muchos aportes a la teología como rama de la religión o como disciplina teórica abstracta de la religión, ¿no? La teología estamos hablando. Es decir, que el filosofar ha sido como la filosofía ancilla teología, ¿no? Como la sirvienta de la teología. La filosofía puso a Dios a su servicio a través de la teología. La teología no es más que filosofía de Dios, ¿no? Filosofía de un ente llamado Dios. No es filosofía de la religión, propiamente es el estudio del Dios. No es un estudio científico, porque no se puede estudiar científicamente a Dios, y como no se puede acceder de manera científica a Dios, bueno, el que pueda que lo demuestre, ¿no? Eso es lo que hay que decir. Si alguien está en contra, que lo demuestre. Por lo tanto, solo podemos hacer un estudio filosófico de la idea de Dios, o de lo que sea, los textos que hablen de ese señor, o de esa señora, o de ese ente, o de lo que sea Dios. Bien. Entonces, la filosofía utiliza a Dios, o sea, no utiliza a Dios. La filosofía tiene como objeto de estudio a Dios. Esa rama de la filosofía es la teología, pero la teología sirve a intereses religiosos, ¿no? Es el origen idealista de la filosofía que estamos hablando, que es el pensar conceptual y rigurosamente en cuestiones que son misterios per se, lo cual genera un sinsentido o un cortocircuito significacional, porque estamos atribuyendo sentidos por encima de nuestras posibilidades, vamos a decirlo así, corta y rápidamente. Entonces, dice Althusser una cosa muy extraña, que dice: la historia del bien es una historia que fracasa, pero es la más virtuosa, y contrapone el punto radical de la crítica del logos contra los grados de vitalidad natural. Sencillamente no recuerdo qué quería decir Althusser con esto, lo comento por si alguien en el futuro lee el libro y le viene a la mente, pero bueno, en fin. Entramos ya con el materialismo. Bien. ¿Qué es el materialismo? El materialismo se contrapone al idealismo y, por lo general, la concepción vulgar de la distinción entre materialismo e idealismo, que tiene su origen, desde mi punto de vista, en el marxismo vulgar, o en un modo muy iniciático y muy manualístico de pensar el marxismo, y me estoy refiriendo al famoso libro de Pulitzer, entiende el materialismo como aquella corriente filosófica o aquella corriente de pensamiento que entiende que la materia es el fundamento de la realidad, en contraposición a la idea, que sería algo secundario, algo derivado de la propia materia, ¿no? Y que por lo tanto primero estaría el cuerpo y después de existir cuerpos, movimiento, con sus diatribas, sus choques, etcétera, etcétera, de ahí emergería, a través de un emergentismo que vaya usted a saber cómo se produce, porque todo emergentismo presupone un salto metafísico cualitativo dentro de su propia estructura conceptual. Quiero decir, y si no a mí, que me expliquen el emergentismo del cerebro-mente, que no hay por dónde cogerlo. Bueno, desde mi punto de vista, obviamente, pues vendrá algún bongeano y me dirá: no, pues es que ni puta idea, has entendido mal, eres tonto. Y yo diré: pues sí, lo siento mucho, circule. En fin, yo no me lo creo. O sea, a mí, yo no lo compro, sencillamente. Yo no compro los argumentos emergentistas. Y ya está. Quiero decir, serán muy criticables, muy defendibles y muy
potentes y lo que ustedes quieran. A mí el emergentismo no me convence. Prefiero asumir la tesis de la eternidad, según la cual no hay primero materia y luego idea, sino que ambos conviven desde siempre y punto. Y ya está. Y una vez se descubren unas cosas y otras veces se descubre de otro lado y ya está, ¿no? Pero son, digamos, corrientes paralelas, como las sustancias en Spinoza. Existe una sustancia infinita de la cual solo conocemos dos atributos. Más o menos, pues vamos conociendo modos de ser de esos dos atributos que existen in nihilo tempore. Estoy metiendo en jardines, ¿no? Bien. ¿Qué es el materialismo desde un punto de vista cabal y riguroso? El materialismo consiste en la oposición a toda idea teleológica. Bien. El materialismo consiste en luchar, enfrentarse, pelear, combatir toda idea de progreso, sentido histórico, ¿vale? La lucha contra la finalidad, ¿vale? Teleología, telos, ¿bien? Siempre que haya teleología, que haya una finalidad que no es la finalidad del sujeto, ¿qué decir? Es que, bueno, incluso podríamos decir, ¿no? Consiste en decir que toda idea finalista, todo pensamiento que se oriente de acuerdo con una finalidad que está por demostrar, eso es erróneo y eso hay que combatirlo. Por ejemplo, hay que ser buenos porque así vendrá el reino de los cielos a la tierra. Teleología, finalidad. No nos interesa, hay que combatirlo, ¿vale? Eso no es materialista, eso es idealista. Hay que luchar en el sindicato porque en el futuro vendrá el comunismo, idealismo. No nos interesa, eso es idealismo, eso no es materialismo. Prometer una finalidad con nuestros actos, eso no es materialista. Eso es idealismo y hay que combatirlo. Decir que hay que seguir profundizando en la igualdad y en la justicia social y en la democracia para llegar a un mundo feliz y un mundo más perfecto. Idealismo. Hay que combatirlo, hay que luchar contra ello. ¿Por qué? Porque el materialismo, de acuerdo con el postulado que dice Althusser en el propio texto, es el análisis de la realidad en términos de una red, una trabazón, un conjunto de entes relacionados entre sí, codeterminados y en multiplicidad, una red de significados, una red de conexiones, una red de relaciones, una red de choques, de enfrentamientos, de simbiosis, de lo que sea, ¿no? Es decir, un conjunto de entes que están ahí haciendo sus cosas, haciendo así, pero que no tienen ninguna finalidad, ¿vale? Que no encierra ninguna finalidad. La realidad no encierra ninguna finalidad trascendente, sino que la finalidad de dichas redes de determinación, de dichas redes de determinación múltiple, se ahoga en la propia inmanencia de su acción. Por decirlo filosóficamente, ¿no? En resumen, si no hubiera algo, si no hubiera el ser, nadie estaría allí para realizar dicha pregunta desde un vacío existencial. Es un fingir que simula creer el ser que podría no ser. Esto ya lo hemos comentado antes con lo del ex nihilo y tal. Ya lo hemos dicho. Cuanto más poderoso se vuelve Dios, tanto más incomprensible se vuelve. El único acceso a través del misterio es a través de analogías, metáforas, parábolas. Bien. Los autores materialistas que va a defender Althusser en la antigüedad son Epicuro y Lucrecio. Epicuro, ¿por qué? Porque plantea el comienzo del mundo a través de los átomos, el Klinein, la famosa desviación, y cómo el mundo ha sido creado por un encuentro contingente y arbitrario. Es decir, en lugar de una orientación premeditada de un Dios que crea el mundo con un sentido,
cosa que es idealista, porque ya hemos visto cómo esta teleología, esta finalidad de las acciones nos conduce a una interpretación idealista de la realidad. Bien, pues en contraposición, las perspectivas materialistas afirman que el mundo ha sido creado por una azarosa necesidad, por serendipia, porque sucedió así, como podía haber sucedido de otra manera, y fue a través de una serie de encuentros, choques, relaciones arbitrarias, contingentes, que pudieron no suceder, que pudieron suceder de otra manera, pero que fue así como conseguimos tener o llegar al mundo en el que vivimos y que no tiene más sentido más allá de el que se da, ¿no? Bien. Y luego Lucrecio con Terrerum Natura, ¿no? Con de naturaleza. Luego la pluralidad es una especie de origen azaroso y contingente. Bien. Entonces, a la pregunta por el fin del mundo, la muerte y el destino del mundo, es una pregunta típica del idealismo. Porque al final el idealismo busca un sentido. Y como no puede encontrar un sentido en el propio orden y conexión de las cosas inmanente, pues busca un orden trascendente. Algo que explique, que dé sentido último a lo que sucede. En lugar de decir, sucede porque sucede y se acabó. No hay más misterio. No, el idealismo siempre necesita buscar un sentido. En parte por algo que ya descubrió Kant en la crítica de la razón pura, y es que la razón siempre va más allá de sus propios límites, ¿no? Tiene esa tendencia a pensar más allá. No lo dice exactamente así, no recuerdo la cita exacta, pero bueno, el que sea conocedor de Kant ya sabe de lo que estoy hablando. Entonces, ¿por qué está el hombre en la Tierra? ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Cuál es el sentido de su existencia y de su historia? ¿Cuál es la finalidad de esa historia? Son todo preguntas que un materialista se abstendría de responder. Y diría que el problema está en cuestionarse ese tipo de preguntas. De por qué te haces esas preguntas. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa que te lleva a pensar que el hombre está en la Tierra? ¿Por qué? El porqué de eso. O cuál es el destino del hombre. ¿Qué es lo que te lleva a pensar que tú tienes un destino? O ¿qué es lo que te lleva a pensar que toda existencia tiene un sentido? O ¿qué es lo que te hace pensar que la historia tiene una finalidad, una orientación? ¿Por qué se piensa eso? No es responder a nuestras dudas, sino plantearnos por qué pensamos lo que pensamos, por qué dudamos de lo que dudamos, por qué vivimos como vivimos, ¿no? Hacer esa especie de reflexión de la reflexión. En lugar de dar un paso adelante y a través de la pregunta conquistar un terreno, buscar una respuesta, lo que se pretende con la filosofía materialista es dar un paso hacia detrás y decir, antes de responder a esa pregunta vamos a plantearnos si esa pregunta está bien planteada, o si bien parte de prejuicios idealistas, o bien si parte de conceptos finalistas, teleológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la religión cristiana respondía a estas preguntas que hemos planteado, estas preguntas de corte idealista, a través de los dogmas del pecado original, la encarnación de Dios en Cristo y la redención del género humano al final de los tiempos en virtud de la pasión y el sacrificio de Cristo. La pregunta por el sentido de la existencia humana y del sentido de la historia también está postulado de modo materialista por autores como Marx, con muchos problemas, ¿vale? Althusser dice que Marx es un autor materialista. Yo no tengo nada que decir. ¿Que el marxismo sea materialista? ¿El marxismo? ¿Qué marxismo? Bueno, hay muchos marxismos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que algún marxismo es idealista, porque entre ellos, pues, los marxismos tienen muchas contradicciones entre sí, según en qué corriente, según con qué autor te adscribas, pues el marxismo adquiere una connotación u otra. Por lo tanto, que por ejemplo no es lo mismo el marxismo entendido como el materialismo dialéctico que el marxismo analítico, que el marxismo de Mao, que el marxismo de Gonzalo, que el marxismo de Lenin, que el marxismo de Hoxha. Es decir que hay una pluralidad y cada uno pues tiene sus matices, ¿bien? Y entre ellos pues tienen contradicciones y cada uno se defiende más materialista que el otro, en fin. No voy a traer Epicuro, Maquiavelo, Diderot, Spinoza como autores materialistas. Llega a nombrar a Heidegger.
Althusser, del materialismo aleatorio, dice Heidegger. Cosas de nuestro amigo Luis. Bien. No es que estas preguntas idealistas sean preguntas absurdas, sino que son preguntas naturales. Justamente lo absurdo es justamente la respuesta. La pregunta es natural. La pregunta por el sentido es natural. La respuesta es la que es absurda o sin sentido o idealista, ¿vale? Pero la pregunta no, cuidado. La pregunta nunca puede ser idealista. La pregunta puede tener prejuicios idealistas. Aquí el problema viene con la solución, no con el sentido, y con otorgar un sentido a la pregunta. Y viene la cuestión de ejemplos concretos de autores materialistas y sus citas, ¿no? Como por ejemplo Malebranche, cuando dice: ¿por qué llueve pues sobre el mar, sobre la arena y sobre los grandes caminos, o grandes desiertos? Que llueva sobre el desierto o sobre las ciudades no tiene sentido, no es necesario. Debería llover pues en las montañas para que llegue a los ríos, o en los acuíferos, o en los pantanos. Pero llueve en sitios inesperados. Nadie sabe por qué. Eso no tiene sentido, ¿no? Si el ser todopoderoso, si Dios hubiera asignado un objetivo, un sentido o una función a todos los seres, a todos los entes del mundo, pues ¿qué sentido tiene el sinsentido? Aquí podríamos introducir, por ejemplo, el argumento del mal en el mundo, ¿no? Típico argumento ateo, según el cual ¿por qué existe el mal en el mundo? No existe el mal en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios lo va a eliminar. ¿Por qué? Porque Dios quiere y puede. ¿Qué pasa si Dios quiere eliminar el mal en el mundo pero no puede? Pues que Dios no es omnipotente y por lo tanto no es Dios. ¿Qué pasa si puede y no quiere? Pues que Dios es cruel porque no quiere eliminar el mal en el mundo. Luego Dios quiere eliminar el mal en el mundo y puede hacerlo. Por lo tanto, Dios es bueno y es poderoso. Pero, entonces, ¿por qué existe el mal en el mundo? O Dios no quiere o Dios no puede. O Dios no aparece. ¿Y por qué no? En fin, pues lo mismo, pero en lugar del mal podríamos decir de el sentido o la finalidad o la función. Dios quiere y puede que todo tenga sentido, un sentido que le rinda culto a él o no. Dios puso cosas en el mundo que ni van ni vienen, que son random, que son NPCs. En fin. En fin. El materialismo, por el contrario, admite que el mundo está lleno de cosas que no sirven para nada. El sentido del mundo lo introduce cada cual mediante su trabajo, su conocimiento y su lucha. Quiero decir, este boli tiene un sentido, tiene una finalidad, ¿sí? Y un materialista lo puede afirmar. Ahora bien, el boli no es una creación divina. El boli es una creación humana. Y por lo tanto sirve a mi finalidad, a mi sentido, a mi función. Y eso es algo completamente asumible para un materialista. Pero no las montañas. Las montañas no las hemos creado los seres humanos. Las habrá creado, entre comillas, Dios, ¿no? Se ha creado Dios, nosotros no podemos. ¿Y cuál es el sentido de las montañas? No tiene ningún sentido, ¿no? Es una creación natural. Bueno, en fin. ¿Qué es la religión? La religión, para Althusser, es el saber en manos de una casta sacerdotal que discrimina la vida, el sexo, la sociedad, la muerte y el lenguaje, y que sirve de utilidad para el poder. Es una visión bastante nietzscheana de la religión. ¿Por qué la muerte y el sufrimiento? ¿Por qué tienen que morir y sufrir las personas? Bueno, vamos a leer una cita de Althusser y lo dejamos por aquí. Vamos a ver si me aclaro. Por aquí. Esto por aquí, a ver. Venga, perfecto. Vamos allá. Dice Althusser, pero quieras o no, todo esto giraba alrededor de la muerte. Del temor a la muerte, de la cuestión de la muerte, del misterio de la muerte y del sufrimiento que acompaña toda la historia de la humanidad, como las tumbas de sus difuntos. ¿Por qué la muerte y el sufrimiento? ¿Por qué tiene que morir y sufrir las personas? Sin duda, no hay nada más difícil para los seres humanos que aceptar la idea, defendida por los materialistas, de la existencia de la muerte en el mundo y del reinado de la muerte sobre el mundo. No se trata de decir solamente que el hombre es mortal, que la vida es finita, limitada en el tiempo. Se trata de afirmar que en el mundo existe una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido y no sirven para nada. En particular, que el sufrimiento y el mal pueden existir sin ninguna contrapartida, ninguna compensación, ni en este mundo ni en ninguna parte.
Se trata de reconocer que existen pérdidas absolutas que nunca serán recobradas, fracasos sin apelación, acontecimientos sin ningún sentido ni consecuencia, empresas y hasta civilizaciones enteras que se arruinan y se pierden en la nada de la historia sin dejar en ella ningún rastro, como esos grandes ríos que desaparecen en las arenas del desierto. Y como este pensamiento se apoya en la tesis materialista de que el mundo mismo no tiene ningún sentido fijado de antemano, sino que existe como un azar milagroso surgido entre un número infinito de otros mundos que han perecido en la nada de los astros fríos, uno advierte que el riesgo de la muerte y de la nada asedia a las personas de todas partes, que éstas pueden temerle cuando la vida que llevan, lejos de hacerle olvidar la muerte, se la hace aún más presente. Bien, y nada, pues hasta aquí. Este es el texto que les quería leer de Althusser. Y hasta aquí esta interpretación que he hecho del principio del texto. Y nada, pues que sirva de invitación a leerlo. Y poquito más. Así que nada, un saludo y hasta la próxima. Chao.